Rodrigo se secaba la frente con el paño de microfibra que llevaba en el bolsillo del uniforme mientras terminaba de arreglar la habitación 225. La vista al mar era deslumbrante, pero no era el paisaje lo que lo emocionaba, sino lo que acababa de escuchar. El teléfono fijo de la habitación sonó fuera de lo común. Generalmente, esas llamadas iban directo a la recepción, pero él, curioso, contestó, y del otro lado de la línea una voz firme comenzó a hablar en alemán. Guten Tag, ich habe eine Nachricht für Frau Nogueira. Rodrigo dudó por 2 segundos, respiró hondo y respondió con seguridad. Guten Tag, Frau Nogueira no está en la habitación en este momento. Quiere que le transmita un mensaje. La mujer del otro lado de la línea agradeció y le dio un recado. Él lo anotó con precisión, agradeció y colgó. Detrás de él, de pie con los brazos cruzados, estaba Camila Nogueira, dueña de la cadena internacional de Asterisco Resorts Asterisco. Ella había presenciado todo. ¿Hablas alemán?, preguntó ella con un tono más de sorpresa que de acusación. Un poco, respondió él, tratando de parecer modesto. Un poco mis narices. Eres fluido. Rodrigo tragó saliva. El uniforme de camarero no le daba mucho margen para la osadía, pero asintió. Camila no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta, salió de la habitación, y minutos después un empleado de la gerencia apareció jadeando en la puerta de la lavandería, a donde Rodrigo había ido a buscar toallas. Rodrigo, la señora Nogueira le ha pedido que vaya a la sala de la presidencia ahora mismo. Él se heló. Subió hasta el último piso del Asterisco Resort Asterisco sin saber si estaba a punto de ser despedido o ascendido. Sudaba frío al entrar en la sala acristalada de la presidencia. Vio a Camila sentada a la mesa con un asterisco tablet asterisco en la mano y una carpeta delante de sí. Ella lo miró como si viera algo que nadie más veía. ¿Tienes estudios universitarios? Rodrigo dudó, pero respondió. Sí, Relaciones Internacionales, UFP. Pero nunca lo incluí en el currículum que dejé aquí. Pensé que no iban a... En fin, mis trabajos anteriores fueron todos operativos. Camila se levantó de la silla, rodeó la mesa y se detuvo delante de él. ¿Cuántos idiomas hablas? 4, portugués, inglés, español y alemán. ¿Por qué estás limpiando la habitación? Rodrigo sonrió con los ojos llorosos. Porque nadie quiso escucharme antes y porque no puedo permitirme el lujo de esperar reconocimiento. Necesitaba trabajar y acepté con humildad lo que apareció. Camila se quedó en silencio por largos segundos. Después, abrió la carpeta. Tengo una propuesta para ti. Rodrigo contuvo la respiración. Ella colocó una hoja sobre la mesa. Era un contrato ya impreso con su nombre completo. Quiero que me acompañes como mi asistente ejecutivo personal. Vamos a abrir una nueva unidad de la cadena en Berlín y necesito a alguien que entienda de personas, culturas y que hable alemán con fluidez. Rodrigo no pudo ocultar el asterisco soc asterisco. Es en serio. Es más que serio. El salario es 5 veces mayor que el actual, vivienda pagada, plan de salud internacional, participación en las ganancias. Pero más que eso, Rodrigo, vas a ser escuchado, vas a ser visto. Él no respondió al instante, solo se sentó en silencio, miró el contrato, luego a ella y entonces dijo, acepto. Pero él aún no sabía que ese viaje a Berlín cambiaría más que su carrera, cambiaría su vida para siempre, porque en esa ciudad fría nacería una historia de calor humano, respeto y amor. El comienzo en Berlín. La llegada a Berlín fue todo menos tranquila. Rodrigo bajó en el aeropuerto de Tegel con una mochila a la espalda, un traje sencillo y la mirada atenta. La nieve caía fina y el cielo nublado parecía anunciar que nada allí sería fácil, pero él ya estaba acostumbrado a empezar de cero. Camila apareció minutos después, acompañada de un traductor y 2 miembros del equipo de logística del nuevo hotel, pero ella los despidió a todos, hizo cuestión de ir hasta Rodrigo y abrazarlo. Bienvenido al nuevo comienzo, dijo ella sonriendo. El hotel aún estaba en fase de finalización, un edificio moderno en el barrio de Mitte con arquitectura de vidrio y madera oscura contrastando con el paisaje grisáceo de la ciudad. Rodrigo se sumergió en el trabajo con la disciplina de quien tiene mucho que probar y, por primera vez, espacio para mostrarlo. Camila le dio libertad. Él opinaba en reuniones, se encargaba de la traducción de documentos, se comunicaba con proveedores y, cuando era necesario, resolvía conflictos entre los profesionales alemanes y los brasileños que estaban siendo transferidos. Pero lo que nadie veía era lo que sucedía después de las reuniones, cuando los dos se quedaban solos en la oficina improvisada del 7º piso. Allí, sin corbatas ni protocolos,
Las conversaciones fluían como un río que nadie se atrevía a represar. ¿Sabías que mi padre me decía que nadie confiaría en mí si supieran de dónde vengo? Contó Rodrigo una noche en que se quedaron hasta tarde revisando hojas de cálculo. ¿Y de dónde vienes?, preguntó Camila sin desviar la mirada. De Casa Amarela, la periferia de Recife. Y es exactamente por eso que confío en mí mismo, porque vi a mi madre pasar noches limpiando consultorios para darme un futuro que ella nunca tuvo. Camila se emocionó y no lo disimuló. Mi padre también creía que yo no estaba lista, pero no por donde nací, sino por ser mujer. Cuando cumplí 30 años, intentó quitarme el control de la cadena, dijo que las emociones no combinaban con los negocios. Le demostré que estaba equivocado. Esa noche, por primera vez, Rodrigo la vio sin la armadura de SEO y percibió que detrás de la empresaria multimillonaria había una mujer que también luchaba por existir a su manera en un mundo lleno de máscaras y exigencias. Almohadilla, almohadilla, la amenaza del pasado. Los días siguientes fueron intensos. El hotel fue inaugurado con éxito, atrayendo a ejecutivos, influencers y diplomáticos. Rodrigo se convirtió en una referencia para el equipo, era admirado y respetado, y no solo por hablar 4 idiomas, sino por la empatía, la firmeza, la forma en que trataba desde el empleado más sencillo hasta el huésped más exigente. Camila lo observaba en silencio y, poco a poco, los límites entre lo profesional y lo personal comenzaron a desvanecerse. El sábado por la tarde, durante un almuerzo fuera de agenda, ella preguntó: ¿Alguna vez has pensado en tener hijos? Rodrigo rió, sorprendido por la pregunta fuera de contexto. Sí, siempre quise formar una familia, pero nunca creí que fuera posible, mi vida era muy inestable. Ahora, quizás yo también, dijo ella, pero durante mucho tiempo pensé que era solo un capricho mío querer carrera y familia al mismo tiempo. Rodrigo la miró con una intensidad que dispensaba cualquier palabra, y en ese instante él supo, se estaba enamorando. Pero como toda historia que empieza bien, había algo que aún no había sido revelado, y el pasado de Rodrigo, ese que él ocultaba con tanto esfuerzo, estaba a punto de llamar a la puerta con fuerza. Porque alguien de Brasil, alguien que sabía más de lo que debía, había descubierto dónde estaba él, y esa persona no había venido para felicitarlo. El correo electrónico. El correo electrónico llegó en una madrugada silenciosa cuando Rodrigo aún trabajaba en el informe de desempeño del primer mes de la nueva unidad. El asunto llamaba la atención. ¿Te acuerdas de mí? La dirección del remitente era familiar. Tardó 3 segundos en caer en la cuenta. Douglas Rocha un nombre que Rodrigo evitaba incluso pronunciar. Él hizo clic. Hola, políglota. He oído que ahora eres ejecutivo en Europa. Te debes estar creyendo mucho, ¿verdad? Pero tengo buenos recuerdos tuyos, como cuando jurabas que ibas a salir de la favela solo con un diploma. ¿Te acuerdas? Tengo algunas fotos de esa época y una historieta interesante también. Respóndeme si quieres mantener tu vida limpia allí. Tengo pasaje comprado para Berlín. Quizás nos encontremos. Rodrigo se paralizó. La sangre pareció escurrirse a sus pies. Douglas era más que un fantasma del pasado, era una amenaza real. Habían crecido en la misma calle, estudiado en la misma escuela pública, pero siguieron caminos opuestos. Rodrigo se sumergió en los libros, Douglas se sumergió en el tráfico, y antes de cortar todos los lazos hubo un episodio, uno que Rodrigo juró enterrar para siempre. Era el tipo de cosa que, si salía a la luz ahora, lo echaría todo a perder. Al día siguiente, intentó disimular el nerviosismo, pero Camila lo conocía demasiado bien como para no notar. ¿Qué pasó?, preguntó ella sin rodeos. Nada grave, solo un mal recuerdo, respondió él desviando la mirada. Rodrigo, no necesitas cargar con el mundo solo, puedes confiar en mí. Pero él no confió, todavía no. La tensión aumentó 2 días después. Rodrigo estaba organizando los detalles para la visita de un embajador de Suecia, cuando recibió un mensaje en el celular, un video. Era una grabación antigua hecha con un celular de baja resolución. Rodrigo aparecía con 19 años, desesperado, ayudando a esconder una mochila en un terreno baldío. Era la mochila de Douglas, llena de algo que en ese entonces Rodrigo no quiso ni saber qué era. Solo ayudó por miedo, por instinto, por supervivencia. La imagen era mala, pero lo suficientemente nítida como para comprometer su reputación. Douglas escribió: o me consigues un lugarcito en tu vida de lujo o el video terminará donde no debe. Rodrigo salió a caminar por la nieve de Berlín sin rumbo.
Se detuvo en un banco de plaza sin saber qué hacer. Todo lo que había logrado podía desmoronarse, no solo su carrera, sino el respeto de Camila, su confianza, lo que habían construido juntos. Almohadilla, almohadilla, la verdad sale a la luz. Al día siguiente, decidió que no escondería nada más. Pidió hablar con Camila a solas. Necesito contarte una cosa, dijo de pie en la oficina, con las manos temblorosas. Y le contó todo, la historia del pasado, de la mochila, del miedo, de la amenaza, del chantaje. Camila se quedó en silencio, respiró hondo, luego se levantó, se acercó a él y dijo simplemente: no eres lo que hiciste a los 19 años. Eres lo que haces ahora, y ahora estás siendo honesto. Rodrigo se desmoronó. No lloraba desde el entierro de su madre años antes, pero allí, delante de ella, dejó caer las lágrimas. Esa misma noche, Camila contrató un bufete de abogados en Berlín. El equipo rastreó a Douglas, bloqueó los canales y manejó el caso con agilidad y precisión. Rodrigo fue instruido para registrar los correos electrónicos y el video. El caso se cerró en cuestión de semanas. Douglas nunca más apareció. Almohadilla, almohadilla, un futuro juntos. Después de eso, Rodrigo y Camila se volvieron inseparables, dentro y fuera del hotel. Él ya no era solo su asistente, era su compañero, el hombre en quien ella eligió confiar y, poco a poco, amar. Meses después, en un domingo frío de primavera, ella apareció en el apartamento de Rodrigo con los ojos brillantes. Vamos a necesitar una cuna, dos, en realidad. Rodrigo tardó en entender. Dos. Ella asintió emocionada. Estoy embarazada de gemelas. Él la abrazó como si fuera la primera vez. La emoción lo invadió. Rodrigo, el camarero invisible de meses atrás, ahora estaba a punto de ser padre con la mujer que no solo cambió su vida, sino que reconoció su valor antes que nadie. Pero un último giro aún los esperaba. Mientras se preparaban para la llegada de sus hijas, un documento inesperado llegó de la sede de la cadena hotelera. Un papel que pondría en jaque no solo su relación, sino el futuro de todo lo que habían construido juntos. El sobremarrón llegó por correo express, dirigido directamente a Camila Nogueira, con el sello de la sede global de la cadena hotelera en Zúrich. Rodrigo no estaba cuando ella lo abrió, pero fue llamado a la oficina minutos después. Al entrar, sintió de inmediato el cambio en el ambiente. Camila estaba sentada a la mesa, el rostro serio, los ojos fijos en el documento frente a ella. «Cierra la puerta, por favor», pidió sin desviar la mirada. Rodrigo obedeció, sentándose en silencio en la silla opuesta. Su corazón se aceleró, pero por instinto sabía que algo grande se avecinaba. Camila levantó los ojos y fue directo al grano. «Hoy recibí una notificación del Consejo Global de la cadena. Están cuestionando la legitimidad de tu contratación». Rodrigo abrió los ojos de par en par. «¿Cómo así? ¿Por qué?» «Alguien envió una denuncia formal. Alegan que no pasaste por un proceso de selección, que fuiste contratado por motivos personales y que eso viola los códigos de la empresa». El silencio que siguió fue cortante. Rodrigo sintió como si el suelo se hubiera resquebrajado, no solo por la acusación, sino por la desconfianza, aunque indirecta. «¿Y qué piensas?», preguntó con voz baja. «Sé que estás aquí por mérito, pero al sistema no le importa eso. Quieren documentos, formalidades, reglas. Y alguien allí dentro está tratando de derribarte». Camila se levantó y le entregó el sobre. «Vas a necesitar defenderte, y solo». Rodrigo leyó cada página. Sentía una mezcla de rabia y cansancio. Ya había luchado tanto para llegar hasta allí, y ahora, incluso con todo lo que había hecho, necesitaría probar nuevamente que era digno. «No quiero que esto te perjudique, ni que perjudique al hotel», dijo con firmeza. «No me importa eso, me importas tú», respondió ella. «Pero también sé que si vences esto por tu cuenta, nadie más podrá tocarte». Almohadilla, almohadilla, la victoria definitiva. Al día siguiente, Rodrigo se presentó ante el Comité Europeo de Cumplimiento de la Cadena, solo, sin abogados, sin Camila. Llevó consigo una presentación completa, diplomas, cartas de recomendación, informes de desempeño, pruebas del crecimiento de la unidad de Berlín desde su llegada. Habló con firmeza, sin apelaciones emocionales, solo con hechos. Terminó con una frase corta: «No pedí estar aquí, fui llamado. Pero ahora que estoy, lucharé por quedarme, y con o sin esta credencial, sigo siendo quien soy». Hubo silencio y luego aplausos. Una semana después, el Consejo emitió la decisión: la denuncia era infundada.
Rodrigo fue confirmado oficialmente como asistente ejecutivo internacional de la cadena e invitado a asumir el puesto de director adjunto de la unidad de Lisboa, que se inauguraría al año siguiente. Camila, al enterarse de la noticia, no dijo nada, solo corrió hacia él en el asterisco Hall asterisco, embarazada de 7 meses, y lo abrazó fuerte. Ganaste, a tu manera. No, Camila, corrigió él sonriendo, ganamos. Meses después, las gemelas nacieron en Berlín, con doble ciudadanía y apellidos compuestos. Rodrigo y Camila se casaron discretamente en un registro civil de la ciudad, con la nieve cayendo afuera y 2 amigos como testigos. La ceremonia fue simple, pero llena de significado. En la pequeña fiesta, Camila dijo algo que él nunca olvidó. Entraste en mi vida hablando alemán en un pasillo de hotel, pero fue tu silencio, tu humildad y tu coraje lo que me hicieron querer compartir todo contigo, incluso lo que nunca imaginé compartir. Rodrigo, con sus hijas en brazos, sonrió con los ojos llorosos. Ya no era el hombre invisible, no necesitaba esconderse detrás de uniformes ni apagar su luz para encajar en los lugares. Ahora era padre, esposo, socio, director y, sobre todo, un hombre que resistió a todo lo que intentó impedirle ser exactamente quien siempre fue, feliz e íntegro.